Bienvenidos científicos explosivos. Un viaje profundo a la química que no te puedes perder ***. Hola, hola, amantes de la ciencia y curiosos empedernidos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde la química deja de ser una pesadilla de laboratorio y se convierte en una aventura llena de explosiones figurativas, claro está. Espero que estén listos para un viaje fascinante porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la química explosiva que no te puedes perder. Sí, así como lo oyen, vamos a desentrañar los secretos de esas reacciones que liberan energía de forma espectacular, y lo haremos de una manera que hasta tu abuelita entenderá. Antes de que empecemos a jugar con fuego, o bueno, antes de que hablemos de jugar con fuego, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta lo que ven, o si ya son de la casa pero aún no se han suscrito, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras explosivas entregas científicas. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, y además, se unirán a una comunidad de apasionados por la ciencia que no le temen a las ecuaciones, bueno, quizás un poquito. Ahora sí, vamos a la acción. ***, ¿qué diablos es la química explosiva? Desmitificando el concepto ***. Pero, ¿qué entendemos por química explosiva? No se trata solo de volcanes en erupción o bombas de película, aunque esas imágenes nos vengan a la mente. En realidad, se refiere a cualquier reacción química que libera una gran cantidad de energía en un tiempo muy corto, generando una expansión rápida de volumen. Esta expansión es lo que percibimos como una explosión, ya sea un pequeño pop o un estruendo ensordecedor. Para entenderlo mejor, pensemos en la quema de combustible. Cuando encendemos un mechero, estamos provocando una reacción entre el gas butano y el oxígeno del aire. Esta reacción libera calor y luz, y los productos, principalmente dióxido de carbono y agua, ocupan un volumen mayor que los reactivos. Si la reacción ocurre rápidamente, la expansión de estos gases produce una pequeña explosión, la llama que vemos. Ahora bien, la velocidad de la reacción es un factor clave. Imaginemos la madera quemándose en una chimenea. También es una reacción de combustión, pero ocurre mucho más lentamente que la quema de butano. La energía se libera gradualmente como calor y luz, pero no hay una explosión porque la expansión del volumen es lenta y controlada. Aquí radica la diferencia fundamental, la rapidez en la liberación de energía. Los ingredientes de la explosión, energía de activación, concentración y más ***. Pero, ¿qué hace que algunas reacciones sean tan rápidas y explosivas? Aquí entran en juego varios factores, como la energía de activación, la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores. La energía de activación. El empujón inicial la energía de activación es la energía mínima necesaria para que una reacción comience. Imagínenla como la cima de una colina que hay que superar para que una piedra ruede hacia abajo. Si esta energía es baja, la reacción puede iniciarse fácilmente y propagarse rápidamente. Pensemos en la gasolina, necesita una chispa para encenderse, pero una vez que empieza, la reacción es autosostenible y muy rápida. Concentración. Más moléculas, más acción la concentración de los reactivos también es importante. Si tenemos una alta concentración de reactivos, las moléculas tendrán más probabilidades de chocar entre sí y reaccionar, lo que acelerará la velocidad de la reacción. Es como una multitud en un concierto, cuanta más gente haya, más probable es que alguien choque con otra persona. Temperatura. A calentar el ambiente la temperatura también juega un papel crucial. Al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y tienen más energía cinética, lo que aumenta la probabilidad de que choquen con suficiente energía para superar la barrera de energía de activación. Piensen en cocinar, muchas reacciones se aceleran al aumentar el calor. Catalizadores. Los aceleradores secretos y finalmente, los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción química sin consumirse en el proceso. Actúan proporcionando una ruta de reacción alternativa con una energía de activación más baja, lo que facilita que la reacción ocurra. Son como un atajo en la colina, hacen que sea más fácil llegar al otro lado. Las enzimas en nuestro cuerpo son catalizadores biológicos que permiten que las reacciones necesarias para la vida ocurran a velocidades adecuadas.
Asterisco asterisco química explosiva en acción, del Hindenburg a la cocina de tu abuela asterisco asterisco. Ahora hablemos de algunos ejemplos concretos de química explosiva. Asterisco 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 el Hindenburg, la tragedia del hidrógeno asterisco asterisco uno de los más conocidos es la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Esta reacción es extremadamente exotérmica, lo que significa que libera una gran cantidad de calor. Si se mezcla hidrógeno y oxígeno en proporciones adecuadas y se les aplica una chispa, la reacción se desencadena rápidamente, generando una explosión. Este principio es el que se utilizaba en los dirigibles Hindenburg, cuyo trágico final fue precisamente causado por la explosión del hidrógeno que los mantenía a flote. La lección aquí es clara: el hidrógeno es un combustible potente, pero también peligroso. Asterisco 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 nitrato de amonio, el ingrediente peligroso asterisco asterisco. Otro ejemplo interesante es la reacción entre el nitrato de amonio y un combustible, como el petróleo. Esta reacción es la base de muchos explosivos utilizados en la minería y la construcción. El nitrato de amonio es un oxidante, lo que significa que proporciona el oxígeno necesario para la combustión del combustible. Cuando se detona, la reacción se propaga rápidamente, generando una explosión poderosa. Lamentablemente también hemos visto los peligros de esta reacción en accidentes industriales devastadores, como la explosión en Beirut en 2020. Este ejemplo nos recuerda la importancia de la seguridad y la regulación en el manejo de sustancias químicas peligrosas. Asterisco 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 más allá de las bombas, usos constructivos de la explosión asterisco asterisco. Pero la química explosiva no solo se utiliza para fines destructivos. También tiene aplicaciones importantes en la industria y la tecnología. Por ejemplo, los explosivos se utilizan para demoler edificios de forma controlada, excavar túneles y extraer recursos naturales. Además, las reacciones explosivas se utilizan en los motores de combustión interna para generar energía y propulsar vehículos. La clave está en el control, usar la energía liberada de manera segura y eficiente. Asterisco 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 la química explosiva en tu plato. Más allá del sabor asterisco asterisco incluso en la cocina, podemos encontrar ejemplos de química explosiva, aunque a una escala mucho menor. Por ejemplo, la reacción de Maillard, que es responsable del dorado y el sabor de los alimentos cocinados, involucra una serie de reacciones químicas que liberan pequeñas cantidades de energía. Y aunque no lo creamos, hasta hacer palomitas de maíz es un proceso que involucra una pequeña explosión controlada, donde el vapor de agua atrapado dentro del grano lo hace estallar. La ciencia está en todas partes, incluso en tu cena. Asterisco asterisco advertencia importante: la seguridad primero, asterisco asterisco. Es importante destacar que trabajar con sustancias explosivas es extremadamente peligroso y requiere conocimientos especializados y equipos de protección adecuados. Nunca intenten reproducir experimentos explosivos en casa sin la supervisión de un profesional. La química es fascinante, pero la seguridad siempre debe ser nuestra prioridad. No queremos que nadie se haga daño. Asterisco asterisco experimentos seguros y divertidos, química explosiva para principiantes asterisco asterisco. Ahora, hablando de seguridad y de experimentos que podemos hacer en casa de manera segura, les quiero contar sobre la pasta de dientes de elefante. Es un experimento clásico que demuestra una reacción química exotérmica y genera una gran cantidad de espuma. Para hacerlo, necesitamos peróxido de hidrógeno al 3%, levadura seca activa, agua tibia, jabón líquido para platos y un recipiente alto. Primero disolvemos la levadura en agua tibia y la dejamos reposar durante unos minutos. Luego vertemos el peróxido de hidrógeno en el recipiente y agregamos un chorrito de jabón líquido. A continuación, vertemos la mezcla de levadura en el recipiente y observamos cómo se genera una gran cantidad de espuma. La reacción entre el peróxido de hidrógeno y la levadura libera oxígeno, que queda atrapado en el jabón, creando la espuma. La reacción también es exotérmica, por lo que el recipiente se calentará. Es un experimento divertido y educativo que pueden hacer con niños, siempre bajo la supervisión de un adulto. Y no se preocupen, la espuma es biodegradable. Otro experimento seguro y divertido es la reacción del vinagre y el bicarbonato de sodio. Cuando mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio, se produce una reacción química que genera dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. El dióxido de carbono es un gas, por lo que se forman burbujas que pueden inflar un globo o impulsar un pequeño cohete casero. Este experimento es una excelente manera de demostrar la producción de gas en una reacción química.
Imaginen las posibilidades. Pueden construir un volcán en miniatura y simular una erupción. Asterisco asterisco ética y responsabilidad, la química explosiva y su impacto en el mundo asterisco asterisco. Pero volviendo a la química explosiva a gran escala, es crucial recordar que el desarrollo y la utilización de explosivos plantea importantes cuestiones éticas y sociales. Si bien los explosivos pueden ser útiles para fines constructivos, también pueden causar daño y destrucción. Es fundamental que los científicos, los ingenieros y los responsables políticos consideren cuidadosamente las implicaciones de su trabajo y se aseguren de que los explosivos se utilicen de manera responsable y segura. La ciencia no es neutral, y debemos ser conscientes de sus consecuencias. Asterisco asterisco conclusión, un viaje explosivo al corazón de la química asterisco asterisco. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde la definición de química explosiva hasta ejemplos concretos y experimentos seguros para hacer en casa. Espero que hayan disfrutado de este viaje explosivo tanto como yo. La química es una ciencia fascinante que nos rodea en todas partes, y comprender sus principios puede ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Y quién sabe, quizás algunos de ustedes se conviertan en los próximos grandes químicos. En resumen, hemos aprendido que la química explosiva se refiere a reacciones que liberan mucha energía rápidamente. Vimos ejemplos como la combustión del hidrógeno, el nitrato de amonio y hasta la reacción de Maillard en la cocina. Discutimos los factores que influyen en la velocidad de una reacción y la importancia de la seguridad al manipular sustancias químicas. Y por supuesto, exploramos algunos experimentos seguros y divertidos que pueden hacer en casa. Espero que se animen a probarlos. Gracias de verdad, gracias por acompañarme en esta aventura científica. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido en el proceso. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro y si han probado alguno de los experimentos que mencionamos. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, y además, se unirán a una comunidad de apasionados por la ciencia que no le temen a las explosiones de conocimiento. Así que ya saben, dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, científicos explosivos.